Azul. El azul fue el primero de todos. Antes de que existiera el concepto de facción, antes de que la guerra tuviera nombre, la luminiscencia azul del energón puro era la frecuencia más natural de Cybertron. Los Autobots no adoptaron ese color, porque alguien lo decidió en una reunión. Lo manifestaron porque su chispa nunca fue alejada de esa frecuencia original. En la continuidad Aligned, el sistema óptico de cada Transformer actúa como un espejo de la energía dominante en su interior. Los Autobots, cuya filosofía central es preservar la vida antes que tomarla de otros, mantienen una resonancia más cercana al energón sin procesar, sin corromper, sin redirigir hacia la destrucción. Por eso sus ojos emiten azul. No es un código de uniforme, es la consecuencia visible de algo que no se ha roto por dentro. Optimus Prime tiene los ojos azules más reconocidos del universo Transformers, pero hay algo que el fandom no suele registrar de forma consciente. En Transformers Prime, sus ojos se oscurecen hacia un azul grisáceo en los momentos de mayor peso moral. El equipo de producción describió esa variación como la representación visual del costo del liderazgo, la señal de que tomar decisiones que salvan a muchos destruye algo dentro de quien las toma. Si llevas tiempo queriendo entender este universo de verdad, suscríbete. Este canal existe exactamente para eso. Bumblebee añade una capa distinta al mismo color. En la película de 2018, la intensidad de su azul cambia con estados emocionales con una precisión que supera lo que se esperaría de un personaje sin voz. Hay una escena donde reconoce a Charlie después de haber perdido sus memorias y el brillo de sus ojos aumenta de forma perceptible antes de que ningún otro elemento visual lo confirme. En este universo, el color siempre llega primero. Lo que pocos analizan es la variación interna del azul entre los propios Autobots. Ironhide tiene un azul profundo, casi índigo, marca de décadas de combate. Ratchet tiene un azul clínico y frío. Jazz tiene uno más vivo, cercano al turquesa. Son variaciones que el espectador procesa sin advertirlo, pero que hacen que cada personaje se sienta distinto, incluso antes de hablar. El azul no dice que seas el héroe, dice que sabes exactamente por qué estás dispuesto a intentarlo. Rojo. El rojo no espera presentación. Aparece antes de que el Decepticon hable, antes de que ataque, antes de que revele ninguna intención. En casi todas las continuidades del universo Transformers, los ojos rojos son la señal más inmediata de que algo en ese ser eligió un camino distinto al de la preservación. Pero reducir el rojo a la marca de los malvados es perder lo más interesante que tiene. En la continuidad Aligned, el rojo no es una marca impuesta por una facción sobre sus miembros. Es la frecuencia que resulta de una chispa orientada hacia la conquista, el dominio y la acumulación de poder. Los Decepticons no tienen los ojos rojos porque los pintaron de ese color. Los tienen porque el rojo es la consecuencia física de lo que decidieron ser. Esa distinción cambia todo. No son prisioneros de un código, son el código. Megatron es el caso más documentado. En Transformers Prime, sus ojos son carmesí, en estado de calma táctica, y se oscurecen hacia granate oscuro cuando opera desde la ira pura. El equipo de producción de la serie tenía una escala cromática interna para las distintas temperaturas emocionales de Megatron que nunca fue explicada al espectador porque no necesitaba serlo. Los espectadores la aprendieron sin que nadie se las enseñara. Soundwave añade la variante más inquietante del rojo Decepticon. Su ojo no es un iris, sino un visor horizontal que emite una luz roja sin variación térmica, sin diferencia de intensidad según el contexto. Donde el rojo de Megatron comunica estado emocional, el rojo de Soundwave comunica ausencia de estado emocional. Es el rojo de algo que observa sin sentir lo que observa. El mismo color. Dos tipos de peligro completamente distintos. En Generation 1, el rojo fue el código visual más eficiente de la franquicia. Ojos rojos, amenaza real. Esa convención dejó una marca que continuidades posteriores no pudieron ignorar, incluso cuando intentaron complejizarla. Windblade, creada en parte por votación del fandom en los cómics de IDW en 2014, es Autobot y tiene los ojos rojos. Esa contradicción es completamente deliberada. El rojo no era nunca la propiedad exclusiva de ningún bando. El rojo es la primera lección que este universo te enseña. No siempre es la más verdadera. Morado y púrpura. El púrpura opera en una frecuencia que la guerra entre Autobots y Decepticons
no alcanza a clasificar. No es el color de la lealtad a ninguna causa, es el color de lo que sucede cuando una chispa se aleja de cualquier causa que no sea su propia lógica interna. Shockwave es el caso definitivo y el más radical. En prácticamente todas las continuidades del universo, Shockwave no tiene dos ojos, sino uno, un único lente monocular circular que emite luz púrpura constante. Esa decisión de diseño comunica algo que ningún diálogo podría hacer con la misma economía. Shockwave no procesa el mundo con empatía ni con ideología. Lo procesa con lógica pura. Su único ojo púrpura no parpadea, no varía en intensidad según el contexto emocional, no revela nada sobre el estado interior del que lo porta, porque no hay un estado interior en el sentido convencional del término. Es el ojo de algo que calcula, en lugar de sentir. El púrpura tiene sin embargo una segunda dimensión en el lore, que es igualmente perturbadora. En Transformers Prime, el energón oscuro vinculado a Unicron corrompe los sistemas de cualquier Transformer con el que entra en contacto. Cuando esa corrupción ocurre, los ojos cambian. El azul Autobot se convierte en violeta. El rojo Decepticon se oscurece hacia un púrpura denso. El cambio no es gradual. Ocurre como un interruptor que se activa en el momento exacto en que el sistema cede. Lo que hace ese mecanismo narrativamente poderoso es que el espectador aprende el código antes de que la serie necesite usarlo en alguien que le importa. Cuando finalmente ocurre con un personaje al que ya conoce, el cambio de color hace el trabajo de 3 escenas de exposición en un solo fotograma. El púrpura no pide permiso, simplemente aparece donde hubo algo diferente y lo reemplaza. Este canal va a cambiar cómo ves este universo. Si quieres seguir viendo, suscríbete ahora. Amarillo. El amarillo es el color de la fuerza que no se preocupa por justificarse. No tiene la elegancia calculada del azul ni el peso ideológico del rojo. Es crudo, directo y en el universo Transformers aparece casi siempre en los personajes que el sistema no supo exactamente cómo categorizar. Los Dinobots son el ejemplo más documentado y al mismo tiempo el más malinterpretado de esta categoría. En Generation 1, los Dinobots tienen los ojos rojos, son Autobots. Esa contradicción generó confusión durante décadas, y la explicación del lore la resuelve de una manera que dice todo sobre quiénes son. Los Dinobots fueron creados en condiciones de extrema urgencia, con materiales improvisados y sin tiempo para la calibración estándar de sus sistemas ópticos. Sus chispas fueron instaladas en cuerpos ensamblados en pleno campo de batalla. El rojo de sus ojos no refleja alineación ideológica. Refleja la crudeza de una manufactura que no tuvo tiempo de preocuparse por los detalles. En los cómics de IDW Publishing, versiones posteriores de los Dinobots reciben ojos ámbar y dorado amarillento, que resuelven esa contradicción de una forma más coherente con lo que estos personajes representan narrativamente. El ámbar comunica lo que el rojo original nunca pudo transmitir con claridad. No son malvados, son primarios, son lo que queda cuando se elimina toda la sofisticación ideológica de encima y se deja al Transformer operar desde sus impulsos fundamentales. Grimlock concentra esa tensión mejor que nadie. Su inteligencia, frecuentemente subestimada por enemigos y aliados por igual, ha sido representada con ojos que varían del rojo al dorado ámbar según la continuidad. En las versiones donde sus ojos son amarillo ámbar, Grimlock parece más consciente de sus decisiones, aunque siga siendo completamente impredecible en su ejecución. El matiz hace ese trabajo solo, sin necesitar una sola línea de diálogo adicional. El amarillo es la señal de quien no necesita que le crean, solo necesita que se aparten del camino. Verde. El verde es el color de los que encontraron su propio sistema, no el de una facción, no el de una filosofía construida en colectivo, el suyo propio, frecuentemente sin haber planificado que acabarían necesitando uno. Bulkhead en Transformers Prime tiene los ojos verdes en un equipo donde todos los demás Autobots los tienen azules. La serie no ofrece ninguna explicación verbal para esa diferencia, y no necesita hacerlo. El verde trabaja de forma independiente. Bulkhead no encaja en el molde estándar del Autobot funcional. Es el más grande del equipo y el menos refinado en términos de técnica de combate, comparado con Arcee o Bumblebee, y al mismo tiempo es el más difícil de mover cuando decide que algo vale la pena defender. Sus ojos verdes no son una anomalía dentro del código, son su código. Wheeljack añade la versión más caótica del verde. Sus ojos varían entre verde y blanco según la continuidad,
pero el verde aparece con suficiente consistencia como para ser parte de su identidad visual. Wheeljack es el científico cuyas invenciones funcionan, aunque a veces funcionar incluye una explosión que él considera un resultado aceptable. El verde de sus ojos comunica una frecuencia distinta a la de cualquier otro Autobot, menos orientada a la estrategia y más interesada en lo que está a punto de ocurrir en los próximos 3 segundos. En los cómics de IDW Publishing, el verde apareció con regularidad en personajes secundarios, frecuentemente en Transformers más pragmáticos y dispuestos a operar en zonas morales ambiguas. No eran traidores, eran los que resolvían problemas que los puristas de ambos lados no podían o no querían resolver. No todos los que tienen ojos verdes en este universo son héroes, pero casi todos son los más difíciles de ignorar. Naranja. El naranja es el color más honesto del espectro. No tiene el peso de la historia como el rojo ni la claridad moral del azul. Es el color de lo que todavía no ha terminado de decidir qué es, y en el universo Transformers, ese estado aparece con mucha más frecuencia de lo que parece a primera vista. En los cómics de IDW Publishing, el naranja aparece en personajes que atraviesan cambios de alineación o que están procesando el final de una guerra que duró millones de años. Es el color de los que ya no son completamente lo que eran y todavía no saben con exactitud lo que serán. La continuidad de Transformers Cybertron, de 2005, usa el naranja de una manera que merece atención aparte. Varios personajes del planeta Velocitron, el mundo de las carreras de velocidad, tienen ojos de ese color. Un planeta entero dedicado al movimiento perpetuo, representado con el color que visualmente más se asocia a la aceleración y al instante exacto antes de que algo se convierta en otra cosa. No es una coincidencia de diseño, es un lenguaje visual que funciona aunque nadie te lo haya explicado. El naranja es el color del que sigue moviéndose, aunque todavía no sepa exactamente hacia dónde. Blanco y apagados. El blanco no es un color de combate, es lo que permanece después de que el combate ha terminado de una manera u otra. En el lore de Transformers, los ojos blancos o apagados aparecen en 3 contextos con pesos narrativos completamente distintos. El primero es la muerte. Cuando la chispa de un Transformer se extingue, sus ojos pierden toda frecuencia y se convierten en blanco vacío o gris pálido sin luz propia. En Transformers Prime, ese efecto se usa con una precisión que lo convierte en uno de los elementos más cargados de la serie. La secuencia de la muerte de Cliffjumper funciona porque sus ojos azules se apagan en tiempo real, sin corte, sin música que lo anuncie. El color hace todo el trabajo. El segundo contexto es la antigüedad extrema. Alpha Trion, archivista y guardián de los registros históricos de Cybertron, tiene ojos de un plateado pálido en casi todas sus representaciones canónicas. Ha procesado más versiones de la historia de Cybertron que ningún otro ser vivo en el lore. El color original de su frecuencia óptica se ha desvanecido hasta convertirse en algo sin matiz, sin temperatura definida. El plateado de Alpha Trion no es debilidad, es lo que queda cuando se ha visto demasiado durante demasiado tiempo. El tercer contexto es la trascendencia. Primus, en sus manifestaciones canónicas más directas, aparece como luz blanca total sin matiz ni temperatura de color. El blanco puro no pertenece a ninguna frecuencia específica. Pertenece a todas de manera simultánea. Eso es lo que Primus representa. No una entidad con un propósito acotado, sino la totalidad de lo que puede llegar a ser un propósito. El blanco es lo que queda cuando todo lo demás ya ocurrió. Visores y ópticas especiales. Hay un grupo de Transformers que nunca tuvo ojos en el sentido convencional del término. No 2 iris con frecuencias cromáticas que reflejen una chispa. Algo diferente. Algo que la franquicia usó para comunicar, de la manera más directa posible, que esos seres procesan la realidad de una manera que los demás no comprenden del todo. Soundwave es el más conocido. Su visor es una ranura horizontal, un escáner más que un ojo, que emite luz roja sin variación emocional ni cambio de intensidad según el contexto. Pero el detalle que el fandom raramente menciona es que ese diseño fue una decisión deliberada para separar a Soundwave de cualquier posibilidad de empatía visual. Un ser con ojos convencionales, aunque sean rojos, tiene una ventana hacia algo interior. Un visor de escáner no tiene ventana hacia ningún lado. Es una salida, no una entrada. Shockwave lleva esa lógica un paso más allá con su único ojo circular. No es un visor horizontal, es un lente, un instrumento de medición disfrazado de sistema óptico.
En los cómics de IDW Publishing, hay una secuencia donde otro personaje intenta leer el estado emocional de Shockwave a través de ese ojo y concluye que es imposible, porque no contiene información emocional, solo datos. Esa incapacidad de ser leído hace a Shockwave más peligroso que cualquier Decepticon de ojos convencionales, porque el que tiene ojos convencionales al menos te dice cuándo va a moverse. Laserbeak y Ravage, como extensiones de Soundwave, tienen sistemas ópticos diseñados para la función antes que para la expresión. Laserbeak tiene visores de escáner que le permiten grabar y transmitir información con una precisión que ningún ojo convencional podría replicar. Ravage prioriza el rango infrarrojo y el movimiento sobre la definición de color. No ven lo que los demás ven lo que necesitan ver para cumplir su función. En la continuidad de Transformers Cybertron, varios personajes de planetas distintos a Cybertron tienen sistemas ópticos adaptados a sus mundos de origen. Los de Velocitron tienen ópticas diseñadas para procesar información a velocidades que un sistema estándar no podría manejar. Los de Jungle Planet tienen rangos extendidos hacia el infrarrojo por adaptación al entorno. Estas diferencias no son cosméticas, explican por qué esos personajes perciben cosas que los Cybertronians estándar directamente no ven. El visor es la respuesta de la franquicia a una pregunta que nadie formuló directamente. ¿Qué pasa cuando un ser no necesita que lo entiendan? Solo necesita ver. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esto. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.